acabas de saludar a alguien, Joyce. No te paraba bola, no levantarle la mano. A ver, para Pierina. Los estudios han demostrado que tanto la DAP disminuyen las proteínas en la orina de los pacientes que tienen insuficiencia. Mejoran la insuficiencia renal de los pacientes por mejorar la función de la arteriola aferente. Tanto es así que en muchos trabajos cardiológicos, ya no se lo utiliza este tipo de droga, no CLT2 para la diabetes, sino que se lo utiliza para mejorar la función endotelial del paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Y así mismo los pacientes con insuficiencia renal se está utilizando para disminuir las proteínas y mejorar la fibrosis y la inflamación que produce la proteinuria en este tipo de pacientes. ¿Estamos claros, Pierina? Sí, doctor, gracias. Vamos, sigue de nuevo. Ahí la razón por la cual veíamos acá que la proteinuria, la hipertensión arterial y las lesiones en el túbulo intersticiales tienden a disminuir, porque como decía el doctor, pues obviamente la afectación a la arteriola eferente pues hace que haya la producción de Es Leonardo como cuando tú vayas a salir con Pierina. Se citaron a las 7 y tú llegas a las 9. Así es más o menos el asunto. ¿Ya? Es más o menos lo mismo. La arteriola aferente te estaba esperando desde las 7 de la mañana y tú llegaste a 9. Entonces en ese, a ella le dio magnesio, le dio dolor de estómago, le dio taquicardia. Eso le pasa al glomérulo. Aumentó su presión, compensó la arteriola aferente, se produjo la fibrosis, se produjo la inflamación, se produjo proteinuria y se dañó el riñón. Pero nosotros llegamos a eso tarde. Cuando ya descubrimos esta etapa de hiperfiltración, ya muchas veces es tarde, porque ya los pacientes tienen microalbuminuria. Sigue Leonardo. Ok, entonces la hipertensión intraglomerular como un fenómeno de hiperfiltración produciendo más proteinuria de hipertensión arterial sistémica, ahí hay algo entre comillas, por tanto la hipertensión es causa y consecuencia, pero de por sí es un factor de riesgo. Es lo importante y lo interesante mencionar acá en este tema. Proteinuria induce a la inflamación y fibrosis túbulo intersticial, que ya lo vimos en la fisiopatología. Hiperlipidemia, la insuficiencia renal crónica se acompaña de un aumento de LDL, VLDL y triglicéridos. Ahí nos decía en el texto que había averiguado que se deposita en el tejido renal produciendo aumento de la matriz mesangial, como les veíamos las células mesangiales, y glomerulosclerosis segmentaria y focal. Además producen aterosclerosis disminuyendo la perfusión renal, obviamente. Está demostrado en las ratas, en ciertos seres humanos, que cuando nosotros damos una medicación, ¿no? Nosotros damos una medicación, ¿ya? Para disminuir o alterar, para disminuir la alteración que produce la arteriola aferente, disminuimos la microproteína. Y cuando se disminuye la microalbuminuria, que es el término, o proteína de pequeña cantidad de proteína, como se llama actualmente, ese tipo de pacientes mejora su función renal. Yo no te puedo explicar porque en ratas sí se ha vuelto a la normalidad, pero en seres humanos no se ha vuelto a la normalidad, porque si este paciente vuelve a tener el estímulo, el paciente vuelve a desencadenar el mismo proceso de memoria metabólica que tenía y comienza a producir el daño. Las estatinas también han sido, pero en la cuestión directamente al glomérulo, mandó a la arteriola aferente, al cual yo le trato de indicar a usted que el problema no está básicamente en el glomérulo, sino que está en la arteriola aferente. Las estatinas, los estudios con estatinas y con ciertos fibratos han ido localizados a los glomérulos. Okay. Hiperfosforemia y aumento del uso de calcio, de producto calcio por fósforo, favoreciendo la calcifilaxia o precipitación de sales de calcio en los tejidos blandos como en Puerto Rico. Y el tabaco, pues que cada vez está más demostrada su implicación en múltiples factores de riesgo. El tabaco es el factor de riesgo por excelencia. Es aquella persona que le cae mal a todos. Así es. Y ya de la fiesta y se ve, ya llegó fulano de esta. Tenga, a la final el gordo que fuma llega pero con una onda buenísima. No te
ya le pusieron mala cara. El tabaco le ponen mala cara siempre. Sí. Así es. Entonces, recalcamos, factor de riesgo, diabetes, hipertensión. Importante. Hipertensión arterial, causa y consecuencia. Proteinuria pendiente, obviamente, presente, obviamente, hiperlipidemia, conllevan a factor de riesgo. Y el tabaco, no menos importante, también sigue siendo factor de riesgo. Aquí no estamos... ¿Qué quieres decir? Andy Cerezo. Algo que es... Andy, ¿qué pasa? Bueno, levantó la mano, no sé para qué. Ok, entonces como les decía, prácticamente estos factores de riesgo no están en orden como debería de ser, pero independientemente del orden son factores de riesgo. Entonces vamos a observar en la siguiente diapositiva. Mira, cuando tú planteas ver un paciente con enfermedad crónica, tú dices, primero diabetes, ¿sí? La genética. Segundo, la hipertensión. Tercero, la edad. Acuérdate que hay pacientes que no tienen ni diabetes ni hipertensión, pero tienen insuficiencia renal y tienen nefroangiosclerosis, son viejos. No nos olvidemos nunca de los tóxicos. Lo que tú me estás leyendo aquí, proteinúrico, hiperlipidémico, problema del tabaco, son las cuestiones que ya se desencadenaron con la insuficiencia renal. Pero los factores que realmente tú tienes que tener en cuenta en ti, ejemplo, diabetes, hipertensión, la edad es importante. No es lo mismo un riñón de un viejo que nuestro riñón. Y no es lo mismo un riñón que recibió aminoglucósido porque estaba infectado, tenía sepsis infectado, y encima le hicieron una tomografía del cerebro con medio de contraste. Entonces, existen los factores desencadenantes. Sí, Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que dentro de los factores, como decíamos, hay los factores clínicos de por sí y los sociodemográficos, que lo mencionamos. Obviamente, aquí menciona como anciano, pero era más o menos que corresponde a la susceptibilidad de iniciación de enfermedad renal. Habíamos visto, observamos acá, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, sistémicas, tracto urinario, historia familiar importantísima de enfermedad renal crónica, neoplasia, recuperación de insuficiencia renal aguda, también importantísimo, ya lo vimos en la clase pasada, producción de masa renal, exposición a ciertas drogas, que era lo que decía el doctor toxicológico, y bajo peso al nacer. Los sociodemográficos, como observamos acá, ancianos, exposición a ciertos químicos, condiciones ambientales. Esto de acá, lógicamente se menciona como bajo nivel económico y de educación sociodemográfico, más es por el sector de autocuidado, ¿no? Y de no conocer y de no tener el acceso a la recuperación, en caso de tener algún de este tipo de factores. Sociodemográficos también. Una cuestión interesante es que, por ejemplo, el paciente diabético, yo tengo un niño que ladra, quiere estar al lado mío y ladra. Ya se fue. Me cierro la puerta bien, me hace verdad. Bueno, mira, escúchame, Leonardo. Yo tengo pacientes diabéticos que no hacen daño en los ojos ni en el corazón y van directamente a los riñones. La genética, doctor. Tienen que tener en cuenta eso. De todos estos factores, añadirle la genética. ¿Por qué hay diabéticos que son ciegos antes del tiempo? ¿Y por qué hay diabéticos que son insuficientes renales antes del tiempo? Porque nosotros ya estamos programados, tenemos unos factores genéticos que nos ligan a ese tipo. Sí, Ok, entonces aquí tenemos un recuerda, como en conclusión, para entrar ya a la parte de clínica. Solamente entendiendo esta parte, pues vamos a la clínica. Cuando existe un aumento de la presión intraglomerular, aparece hiperfiltración y con ello proteinuria, que es el mayor factor de progresión de enfermedad renal crónica independientemente de su etiología. Entonces habíamos visto que hay diversas etiologías, diversos factores de riesgo, pero prácticamente presión intraglomerular, aparece hiperfiltración, proteinuria. Estamos hablando del factor de progresión de enfermedad renal. Básicamente, sácame una duda. Este factor de hiperfiltración, Pues, pero sí te estoy diciendo que hay una lesión, porque no es normal que hiperfiltre. y cuando yo te puse la primera diapositiva, dice daño estructural y funcional. Ya. Y la hiperfiltración
funcional que compromete la función del riñón. Emilio, ¿tú qué piensas de eso? Sé que estás acá. ¿Qué piensas tú de eso, Emilio? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Estabas tomando desayuno? Sí. La pregunta era si la etapa de hiperfiltración ya debe ser considerado solo una etapa funcional o una etapa ya de la insuficiencia renal. O sea, para mí la hiperfiltración ya es un efecto netamente, o sea, es hemodinámico y probablemente puede ser un grado de reversión, pero ya conlleva a lo que es una muerte de un gran grupo de nefronas y ya ahí se pierde un efecto compensatorio ahí. Cuando Cádigo hizo la clasificación de lo que es la etapa de hiperfiltración, habló de etapas de la insuficiencia renal crónica, no habló de las etapas de insuficiencia renal aguda. Entonces ellos consideraban la hiperfiltración como una etapa de... El embarazo es un estado diabético por excelencia. El embarazo es un estado de depresión inmunológica. ¿Ya? Si el paciente tiene una cuestión genética como hipertensión o diabetes mellitus, puede hacer daño. Yo tengo ahí en la consulta externa del hospital ahora una venezolana de 5 años de edad que se embarazó a los 19 años de edad. Hizo luego una cuestión de clase. La señora a mi cuarto. Ya estoy al borde del colapso. Ayer puse todo entrecortado. Hoy no entiendo la clase. Bueno, a ver si con esto se soluciona. Ya. ¿Listo? Algo que se queda a mí. Listo, a continuación el compañero Jeremías. Me decía algo antes, el veganismo. Mira, el veganismo, eso, por todo punto de la conversión, tiene un problema serio. No sabemos verdaderamente si el cambiar la estructura básica protege o no protege, pero la mayoría de los veganos han demostrado que por falta de ingesta de proteínas, generalmente afecta una función de alimentación celular, ellos tienen menos probabilidad de dedicarse a los Mira. hay actitudes controversiales, otros dicen que sí, pero la mayoría han demostrado lo contrario. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya está, le tengo que dar a Jeremías, le tengo que dar a anfitrión, quitarte a ti. Se puede, doctor, mejor para no estar molestando a nadie que me cambie. Exactamente. No, o sea, para no estar diciendo cambia. Exacto. Es mucho mejor así. ¿Qué pasó? Ah, sí, todos tienen prendida la cámara. Ya fue. Así es. Las veganas son así. Espérate. Espérate. Por ejemplo, utilizar fibratos, produce litiasis también, utilizar fibratos. A ver, vamos, Jeremías. Claro, sí, venga. Un ratito. Ya. Sí se ve, chicos, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, listo. Bueno, buenos días, chicos, buenos días, doctor. Ahora yo les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Y para entrar en conjunto debemos entender algo que hemos hablado mucho del filtrado glomerular, y es que las manifestaciones clínicas en un paciente con enfermedad renal crónica se van a presentar
con el filtrado glomerular, sobre todo cuando está por debajo de 50, es decir, que ha disminuido aproximadamente el 50 a 60% de su capacidad normal. Pero nos vamos a dar cuenta que inclusive a lo que vayamos hablando, en estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, se van a presentar, que algunas de las complicaciones que vamos a hablar ya se van a presentar de manera muy sutil de grados precoces de la enfermedad renal crónica. Es decir, que una complicación cardiovascular puede comenzar en el estadio 2, pero se va a hacer manifiesta su clínica sobre todo en estadios 4 a 5. Una cuestión de Jeremías que yo siempre comento es que esto tiene que individualizar. Marcia, tu clase. ¿No tienes clase? Pero no tienen insuficiencia renal marcada en grado 3, sino que están en grado 1. Y son asintomáticos. Pero asintomáticos desde el punto de vista renal crónico. Pero son muy sintomáticos en su enfermedad, en el factor desencadenante. Entonces, a esto, si tú lees muchos textos, hace poco me tocó hacer una revisión de insuficiencia renal crónica, lo que decía es que muchos de los pacientes son asintomáticos. Sí. Exacto. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, incluso en algún momento se expresa que, por ejemplo, las manifestaciones que son tal cual extrarrenales como los factores de riesgo, como dice el doctor, son empeoramiento de los factores de riesgo, son indicios de enfermedad renal crónica. No es noticia que el paciente hipertenso comienza a hacer hipertensión refractaria al tratamiento, comienza a hacer hipertensión sostenida. E incluso los diabéticos suelen hacer disminuir los requerimientos de la insulina, que es parte, ¿no?, del cuadro clínico. Por si acaso, si llegan a escuchar un poco de bulla, disculpa, que pasan viniendo de todo por la calle. Bueno, por si acaso, ya. Lo que había dicho Leonardo, el doctor, vamos a tener una mayor referencia cuando hable más adelante de las complicaciones, porque es verdad, un paciente con este cuadro de enfermedad renal crónica puede agravar, o la hipertensión se puede volver refractaria al tratamiento, o por el aumento de la resistencia a la insulina puede empeorar una diabetes. Inclusive pues, vamos a hablar un poco que aparece aquí una pseudodiabetes debido a la azoemia, es decir, a los productos nitrogenados que se concentran en estos pacientes. Bueno, entonces... Una cuestión interesante, Jeremías, porque este tema es, para que quede claro, una cuestión interesante en esto es lo siguiente. Recuérdate que los factores desencadenantes de la insuficiencia renal durante 10 a 15 años son asintomáticos. Dejan que el paciente haga lo que le dé la gana. Que lo que nosotros tenemos son los cambios de la difusión endotelial producidos por el aumento de la presión intraglomerular. O sea que ya nosotros fisiopatológicamente ya lo vemos en etapa tardía. Pero cuando el paciente va a consulta y es hipertenso, como dice Leonardo, o tiene el azúcar alta y él dice, yo no siento nada, doctor. Tú sabes que él está caminando a la insuficiencia renal. Sigue. Ahora, las manifestaciones clínicas van a depender, como dijo el doctor, esto hay que individualizar en cada paciente, pero los textos nos indican que se va a empeorar la manifestación clínica y esto va a depender de la velocidad de la instauración y cómo avance el grado, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que esto es individualizado. Y sobre todo el texto marca que las manifestaciones clínicas graves se van a presentar cuando el filtrado glomerular está por debajo de los 10 mililitros, pero esto varía, esto no es algo fijo, porque se pueden presentar en pacientes con un filtrado glomerular mayor que ya presentan mayor complicación que un paciente con un filtrado glomerular de 10. Y aquí más o menos vamos a estar hablando de un síndrome urémico, que es una complicación en la cual está comprometida algunos órganos y un grupo de sistemas. Pero por lo general podemos decir que el paciente en síntomas generales en una renal crónica va a presentar malestares generales, que pueden ser vómitos, anorexia, náuseas y sobre todo dicen los textos que suelen ser matutinos. Pero esto varía bastante dependiendo si tiene una enfermedad de base, como ya se mencionó, o si la enfermedad de base se empeora gracias a la enfermedad renal crónica. Tienes que pensar en mí, que es velocidad insomnia, cuando el paciente ya tiene esta filtración glomerular, o esta filtración glomerular tiene acidosis, y la acidosis metabólica es lo que le hace presentar todo. Y nosotros nunca lo pensamos cuando el paciente nos llega a nosotros, nos llega
ahí relacionamos esto y nos damos cuenta. Cuando el paciente tiene todo esto, significa que ya está acidótico. Y si está acidótico, significa que ya está insuficiente renal. Entonces, cuando nosotros nos referimos al síndrome urémico, nos vamos a dar cuenta que el filtrado glomerular del paciente ha disminuido entre casi el 75%. Es decir, que solo tiene habilitado entre un 25 y un 30%. Esto en teoría, ¿ya? Y vamos a estar frente a un cuadro de hiperpotasemia e hiperfosfatemia, que más adelante vamos a hablar un poco de cómo son las alteraciones de los minerales en estos pacientes. Y cuando el paciente ya en un examen que le mandamos realizar vemos estos grados de fósforo y de potasio, ya hemos visto que Tañita, creo que está llorando. más del 50%. Es decir, que No sé, yo solo escucho está abajo que está habilitado llorando. de 25 en 30. Abajo, ¿Ya? la Tania. Y esto nos ayuda a permitir que, dicen los textos que solo vamos a observar hiponatremia cuando el filtrado glomerular es menos Dale de del 10%. comer, creo que se fue Es decir, abajo que a está comer. filtrando aproximadamente menos de 15 mililitros. Dicen que ahí recién vamos a estar viendo una hiponatremia. Tiene que actuar con individualización del criterio de cada paciente. Si Claro. el paciente que tiene 50 de precipitación regular y el paciente está hiponatremia y tiene un síndrome nefrótico con función renal glomerular todavía, el paciente va a estar hiponatremia. Pero, ¿cuál es el chiste de un paciente que ya tiene 7 creatinina y está hematizado hasta los pelos? De que tenga hiponatremia, porque ya sabemos que la hiponatremia es emocional. Entonces, esto normalmente no lo debemos aceptar, sino que debemos aceptar dependiendo de lo que nosotros vamos viendo, dependiendo de la estadía. Sí. Bueno, es verdad, todo lo que le estoy diciendo, por ejemplo, le estoy mencionando que eso... Ya, entonces, cuando ya entramos en esto de las manifestaciones clínicas, vamos a ver por puntos de vista. Por ejemplo, en el mal manejo del agua y la sal. Cuando el paciente tiene una pérdida de la función estenórica, vamos a entender que el paciente va a perder la capacidad que tiene para concentrar la orina y la capacidad que tiene para conservar agua y sodio. Y esto puede aparecer en etapa precoce de la enfermedad renal crónica. Y por lo general se puede dar cuando el filtrado glomerular comienza a perder más del 50% de su función, entonces ya no puede concentrar orina y tampoco puede conservar sodio y agua. Luego, esto cuando vemos la osmolaridad, vemos que la osmolaridad de la orina se va acercando mucho más de manera progresiva a los 350 milimoles sobre el litro, que el paciente va a manifestarlo con poliuria y nicturia. ¿Ya? Los que vimos, no sé, los que ya vieron la práctica con Emilio en la clase pasada, por ejemplo, en algunos textos indican que la nicturia es como que lo principal, o sea, es lo primero que se presenta en estos pacientes con enfermedad renal crónica, pero esto depende mucho de cada paciente, ¿ya? Y todo esto progresa y lleva a un estado de deshidratación en nuestro paciente, porque se disminuye la pérdida de la capacidad de excretar sodio. Entonces el paciente va a tener una hiponatremia por hemodilución. Esto en la pérdida funcional estenórica. Pero por otra parte también tenemos problemas con la retención de agua y sal, que en algunos pacientes se va a manifestar como oliguria. Esto se debe a que hay un problema con la retención de sodio y agua, y esto nos conduce a una hipertensión dependiente de esta cantidad de agua que se pueda retener. Y también puede presentar, aparte de la hipertensión, edemas periféricos o edema agudo de pulmón. ¿Ya? Pero esto depende bastante de cada paciente y la enfermedad que tenga de base. ¿Ya? También cuando nos referimos a la acidosis metabólica en estos pacientes, hay que entender que es multifactorial. Tiene muchas causas y entre ellas podemos tener a la retención de los aniones debido a que no se puede excretar de manera correcta, una lesión tubular o un problema tubular grado 4, una disminución de la resolución del bicarbonato. Entonces, como el paciente no puede disminuir su resolución del bicarbonato, conduce a un estado acidótico. Y esto es lo que se debe por la que había hablado Leonardo, que hay una disminución de las reservas de las nefronas. Entonces estas nefronas, por parte, van a tratar de cumplir su función glomerular, pero este mecanismo de autorregulación va a ser perjudicado y no va a poder a la final cumplir su verdadero funcionamiento y va a acumular ácidos. Por eso es que nos conduce a un paciente a una acidosis metabólica. Y bueno, tiene que ver mucho aquí.
Yo les he hablado a ustedes de los CGLT2 que actúan a nivel de la arteriola aferente. Esos medicamentos, al mejorar la arteriola aferente, la presión, por algún motivo metabólico, que comienzan a disminuir la actividad de la acción de la insulina a nivel periférico, también producen acidosis metabólica y pueden producir una enfermedad que se llama cetoacidosis euglicémica. Entonces, cuando tú tengas un paciente que tenga diabetes y le quieres mejorar la arteriola aferente para protegerle los riñones, el corazón, el cerebro, todo lo que tú quieras proteger, y le das CGLT2, en primer lugar tiene que ser diabético de tipo 2, no tiene que estar descompensado porque si no le produce acidosis metabólica. Es un estadiaje un poco final de la insuficiencia renal. En cambio, estos pacientes la presentan desde el inicio que toman la medicación. ¿Ya? Otra de las cuestiones interesantes son lo que decían antes ustedes. ¿Por qué no se le da espironolactona a los pacientes? Porque muchos de aquellos tienen a producir acidosis metabólica. Y coma pacientemente con aparente fluidez normal. Sigue. ¿Cómo va a manifestar la manifestación clínica de este paciente? Con un cuadro del síndrome constitucional. Es decir, el paciente va a estar anoréxico, taquimédico, una respiración de tipo pulsumado, debilidad muscular, y va a tener una tendencia a la hiperpotasemia. La hiperpotasemia aparece, según el texto, cuando el filtrado glomerular está por debajo del 25%. Y a esto se le asocia que nosotros le estamos dando medicamentos que bloqueen el sistema renina-angiotensina aldosterona. Es decir, o también cuando le damos estos medicamentos, que puede ser IECA, para espironolactona o los beta-bloqueantes. Entonces, esta medicación, como había mencionado el doctor, puede conducir a un estado de hiperpotasemia y también favorece a la acidosis metabólica del paciente. También tenemos alteraciones endocrinas metabólicas en nuestros pacientes. Sobre todo, vamos a poder observar que hay una disminución en la transformación de la T4 a la T3. Y en la manera sexual va a influir bastante, porque, por ejemplo, en los hombres va a haber una disminución de la progesterona y en las mujeres una disminución de los estrógenos. Y esto se va a manifestar con toda esta lista que he puesto aquí. Por ejemplo, podemos ver pacientes con ginecomastia, galactorrea, atrofia testicular, disminución del recuento de los espermatozoides, y nos puede conducir a que nuestros pacientes entren en un posible cuadro de fertilidad, sobre todo en las mujeres. Y se debe porque hay un aumento de la prolactina y déficit del FSH y la LH. ¿Ya? Podemos decir también que va a haber un aumento, una resistencia periférica a la insulina, como habíamos mencionado cuando hablamos un poco de la diabetes. Y esto, con la dislipidemia que tienden a tirarse a trigliceridemia, a hipertrigliceridemia, y el descenso de la HDL, pero con un valor de colesterol total normal, favorece a que pueda existir una aterosclerosis precoz. Con esto queremos decir que si el paciente ya presenta por una enfermedad adyacente, es decir, es obeso o tiene malos hábitos alimenticios y ya tiene una dislipidemia con examen previo realizado, o hay un descenso del HDL, pero los valores de colesterol están normales. Y aquí influye en la alteración endocrino-metabólica porque aumenta la resistencia periférica a la insulina. Todo esto en conjunto favorece a que exista una aterosclerosis precoz. Y en estos pacientes comienzan a haber una resistencia, intolerancia a la glucosa por la resistencia a la insulina. Y es aquí donde aparece esta pseudodiabetes azoémica que está asociada a la enfermedad renal crónica. Entonces, estos pacientes van a tener una disminución de la T4 a la T3, van a haber problemas en lo sexual, manifestando toda esta clínica que hemos mencionado, y se puede combinar lo que pueda producir esto con otra enfermedad de base que nos pueda aumentar la velocidad que pueda aparecer una aterosclerosis. Y a nivel de la glucosa lo que hace es aumentar la resistencia a insulina. Jeremías, escucha un momentico, te voy a quitar el hospedador. Ya. Para pasarlo a Emilio. Para pasarlo a Emilio. Déjame ver. Voy a ser de hospedador Emilio para que continúe porque yo me tengo que ir, pero
te va a dar el coanfitrión. ¿Me escuchan todos? ¿Se me escucha? Ya bien. Sí. Les voy a tomar, ahora sí, ya que realmente me dio la ingeniera al teléfono que me dio Emily, llamé y ella me ayudó, me hizo cambiar el sistema que yo tenía del internet, hizo que coja otra cuenta de internet para poderlo hacer. Porque decía que muchos estaban saturados, la mayoría de los profesores tienen el mismo patrón de internet, entonces me pidió otro porque están congestionados en diferentes aulas. El día lunes yo les voy a poner un foro ahí para hablar de justicia penal aguda y crónica. Con eso comenzamos el día lunes. Les voy a mandar para hablar de síndrome nefrítico y nefrótico, y les voy a dar los temas a cada uno, y yo se los paso mañana para que tengan para hablar el día lunes. Se los voy a mandar a cualquiera de ustedes por el internet. Yo tengo sus correos y se los paso, sus correos institucionales. Y el día lunes hacemos una práctica de 10 minutos, de 10 preguntas, 5 de penal aguda y 5 de penal crónica, con un examen de entrada, y luego hablamos de nefrítico, nefrótico, y hoy vamos a hablar de glomerulopatías primarias y secundarias, quedándonos intersticiales y quedándonos probablemente de hablar también la licencia penal, aunque ya me dijo Emilio que ya habían hablado de eso. Ahora lo dejo con Emilio para que continúen. Ya voy a indicar acá para poder ya el estado de hospedador. Yo puedo tranquilamente dejar que yo no puedo parar mi computadora, pero entonces ahí lo dejo a Emilio para que continúe esta media hora. Dime, Pierina. Doctor, o sea que hoy día se termina renal crónico. Lo que más avance. Ustedes me comunican hasta dónde están y yo les tomo el examen hasta dónde están. Porque necesitamos avanzar, estamos un poco atrasados, nos hemos quedado con todas estas cosas. No es solo mío, es cuestión de todos los profesores. Ahí veo en el chat de la universidad que hay como 10 profesores que no pudieron entrar porque les pasaba lo mismo. Les han obligado a cambiar el operador para poder según eso entrar. Entonces, según lo que era, entonces comenzamos a hablar de todas estas cosas. Yo les voy a escribir a cada uno, les mando una nota a todos de qué es lo que vamos a hacer a partir del día lunes. Si es que la universidad no decide cambiar otra vez, porque ya cambió una cosa, cambió otra cosa, después cambió otra cosa, y ahora cambió otra cosa. Me dice, entonces, gracias a la ingeniera que realmente estamos ahorita recibiendo clases. Emilio. Sí, doctor. ¿Cómo la batuta, Emilio? Doctor, una pregunta. ¿El examen va a ser oral o escrito por formulario? Todo es para conversar. Ya. Las preguntas son exámenes hechos. Yo les envío las preguntas, ustedes las reciben y en 10 minutos, con 10 preguntas, ustedes las resuelven. Ya, gracias. Como yo me imagino que ustedes ya deben ser una fiera con todo este tiempo, entonces en 10 minutos ya debemos estar afuera. Y luego pasen acá y yo les mando la nota de lo que tienen, ¿ok? Ya, gracias, doctor. Listo. Ahí se queda bien, que te quedas hecho cargo. Ya, doctor. Continúo. ¿Sí se ven diapositivas? Como nunca me dejó de ser operador, no sé. Sí se las ve en Jeremías. Sí, se ve, sí. Listo. Ahora vamos a hablar de las alteraciones hematológicas. Aquí vamos a clasificar en la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Cuando hablamos de la serie roja, tenemos que tener en cuenta que nos estamos refiriendo sobre todo a estos pacientes que tienden a producir una anemia. Por lo general es neumocítica neumocrónica, que la causa principal es por un déficit de eritropoyetina, pero pueden haber otras causas. Por ejemplo, pero aquí cuando hablamos de otras causas, tenemos que tener en cuenta que muchas veces hacen relación de los textos a una anemia neutropénica. Y las otras causas que pueden ser, aparte de un déficit de eritropoyetina, estamos hablando de pérdidas digestivas por sangrados, que más adelante podemos hablar cuando se habla algo del lupus péptico. Perdón un ratito, Jeremías, perdón. Es que creo que el doctor dejó abierto el micrófono y no hay quien lo apague, entonces de pronto va a interferir el sonido durante toda la clase. Ya le digo. Espera. Para que le llame, sí. Yo lo puedo silenciar, ya lo silencié. Ah, cierto, pues ya.
Listo. Entonces, cuando nos referimos a otras causas que no son el déficit de eritropoyetina, podemos hablar de la que mencionamos, el sangrado digestivo. El tiempo de vida de las hematíes disminuye. Hay alteraciones con los factores de coagulación, por ejemplo. O hay un déficit de... el factor de coagulación es en la plaquetaria. O hay un déficit de ácido fólico o vitamina B12, que muchas veces se lo puede contrarrestar con suplementos alimenticios. Pero esto depende bastante del origen de base de este déficit. Ahora, cuando hablamos de la ferritina, que por ejemplo es una proteína que nos ayuda a ver que reserva hierro para casos necesarios, en este caso no es como que algo que nos pueda servir bastante, porque la enfermedad renal crónica nos va a dar valores falsamente normales. ¿Ya? La ferritina es un reactante de fase aguda, pero hay que tener en cuenta que cuando el paciente sospechamos o ya tenemos diagnóstico de enfermedad renal crónica, no lo vamos a pedir porque no nos sirve por esto, porque nos lanza falsos valores normales. Pero podemos pedir otras cosas que nos puedan indicar si es que se debe a hierro bajo, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, el ancho de distribución eritrocitaria, la ferritina sérica o el índice de saturación de transferina. Entonces pedimos esto en conjunto y podemos ir armando nuestro diagnóstico diferencial y saber si se debe o no a un déficit de hierro o la causa principal de la anemia normocítica, que es el déficit de eritropoyetina. Hay que tener en cuenta que... Yo cuando dije en la práctica que no servía, o sea, no se usa la ferritina con los valores normales que se utiliza en los pacientes con otro tipo de anemias, eso no significa que no se lo pida aquí, ya por si acaso. Que la ferritina se la usa, pero se la maneja con rangos distintos. ¿Y cuáles serían esos valores? Normalmente, tengo una pregunta primero, Jeremías. ¿Dudas en sí, cómo se dividieron? ¿Dan ahorita complicaciones? O sea, esto es una complicación, me refiero a ¿qué tanto dan de la complicación? O sea, a mí me toca hablar de las complicaciones y todas las complicaciones. Y de ahí ya pasan a manejo. A tratamiento, sí. Ya, ok. Entonces, bueno, primero, lo de la aspirina. Normalmente, ¿cuándo, Jeremías, se considera en un paciente normal que un paciente tiene una ferritina baja? Un paciente normal. Un paciente normal. Por debajo de, o sea, no me recuerdo si es por debajo de 30 o 40. Sí, menos de 30. ¿Ya? Ahora, ¿y en un paciente renal crónico? No lo sé, la verdad, no averigüé, pero como me decía que daba falsos valores normales, entonces pensaba que ya no servía. Ahí se ve. Sí. Sí. Ya. A ver, ¿cuál es el origen? ¿Cómo funciona la anemia en el paciente renal crónico? Jeremías, ¿cuáles son las causas? Ya, si es cítica crónica por déficit de eritropoyetina. ¿Y esa tú consideras que es la causa principal? Si es por enfermedad renal crónica, sí. Sí, normalmente, o sea, tengan en cuenta algo. Primero, la anemia en el renal crónico es multifactorial, ¿ya? O sea, normalmente en la mayor parte de los pacientes tú no le puedes echar la culpa solo a una causa, ¿ya? Pero la principal causa que está relacionada o que digamos que es característica del paciente enfermo renal crónico es el déficit de EPO. Ahora que tú dices el EPO, ¿qué es la eritropoyetina? ¿Cómo es? Mira, va a mandar estimulación en la médula ósea para sintetizar mayores cantidades para formar más glóbulos rojos. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En la mácula densa, creo. ¿No? ¿Dónde se produce la eritropoyetina? De cualquiera. ¿Qué se produce en la mácula densa? En la mácula densa se produce la angiotensina, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué se produce? ¿Dónde se produce la eritropoyetina?
todas esas células yuxtaglomerulares, todo eso es como que están diciendo mácula densa. La EPO se produce en el tejido intersticial, ¿ya? Del riñón. No se produce prácticamente en ninguno de los componentes de la nefrona. Es parte de la función endocrina del riñón que está en el intersticio, ¿ya? Se produce a nivel intersticial. ¿Quién estimula la producción de eritropoyetina? El déficit bajo de hierro. No, No es La como hipoxia. la hipoxia. eso. El déficit de hierro no tiene nada que ver con lo que es la secreción de eritropoyetina. Lo que causa el déficit de hierro es que hay una anemia. Y como hay una anemia, dentro de los 5 tipos de hipoxia, hay una hipoxia que es la hipoxia de transporte, en la cual el oxígeno obviamente no se transporta porque no hay glóbulos rojos que lo manden. Entonces, ahí hay una hipoxia a nivel general en los pacientes anémicos y ahí se estimula la producción de EPO. Entonces, normalmente, quien lo estimula es la hipoxia. ¿Pero qué hace la hipoxia? ¿Por qué la hipoxia estimula la eritropoyetina? Porque hay una molécula que existe prácticamente en todas las células del cuerpo que se llama el factor inducible de hipoxia. Este factor inducible de hipoxia es un factor que es una hormona literalmente que secreta en las células ante una hipoxia prolongada y ese viaja hacia los riñones y estimula la síntesis de eritropoyetina, ¿ya? Ahora, ¿dónde actúa la eritropoyetina? La médula. ¿Ya? ¿Qué hace en la médula? Se estimula las células Estimula la función formadora para que se especialice más en la línea roja. Ok, ya, está bien. Actúa a nivel de la médula ósea, ¿ya? Estimulando la línea eritrocítica. Ok, está bien. Pero específicamente actúa sobre unos receptores que son los receptores JAK2. Que esos receptores, todo esto va a ser importante para el manejo y va a ser importante cuando veamos hematología, ¿ya? Porque esos receptores estimulan la mitosis celular en la médula ósea, específicamente de la línea roja. Y cuando hay alteraciones de estos receptores, pueden ocurrir enfermedades como la policitemia, ¿ya? Entonces, todo este mecanismo es importante. Entonces, así funciona la EPO. La EPO se produce a nivel institucional. ¿Quién produce la EPO? En un paciente que tiene situaciones de oxígeno prolongado, hay una hormona que siempre está produciéndose en la célula, que es el factor inducible de hipoxia. Pero ese factor inducible de hipoxia, ante la presencia de oxígeno, es degradado y no puede hacer su función. Pero cuando ya no hay oxígeno, ese factor ya puede seguir produciéndose, se va acumulando, circula a nivel de la sangre, viaja al riñón y estimula la función, y estimula la liberación de la eritropoyetina. Y la EPO se produce, viaja a la médula ósea y en la médula ósea estimula los JAK2 para producir los glóbulos rojos, la línea eritrocítica. ¿Okay? Una cosita también es que la EPO normalmente es una hormona que el 90-95% podemos decir dónde está siendo producida, en el riñón, pero también se produce en otros lados, sobre todo un pequeño porcentaje puede producirse en el hígado. Es por eso que cuando ustedes les preguntan cuáles son las causas más comunes de poliglobulia paraneoplásica, son el hepatocarcinoma y un cáncer y un tumor en riñón que es el hipernefrón. Es por el origen de la EPO, que es a ese nivel, ¿ya? ¿Cuál es otra causa de anemia en estos pacientes? La mencionaba el libro que era la disminución del tiempo de vida de los hematitis. ¿Por qué disminuye el tiempo de vida? Porque había leído porque la demanda que
que se necesita de glóbulos rojos es menor a la que se produce por el estado urémico que tiene, por las toxinas urémicas. El estado urémico es tóxico para los glóbulos rojos y causa hemólisis. Y también por el proceso de inflamación que tiene el paciente. Ya, esa es otra causa. ¿Qué tipo de anemia causa la inflamación? Es que había hablado de la normocítica neurotrópica. Ya, pero ¿por qué produce la inflamación anemia? Esa no era micro, la de enfermedad de inflamación crónica. No, es una normocítica normocrónica. Pero, ¿por qué causa la inflamación anemia? Por la aspirina. Normalmente en un paciente que tiene inflamación se liberan reactantes fase aguda. Y uno de esos reactantes de fase aguda es una hormona que se llama epsidina. ¿Qué hace la epsidina? Altera el hierro. ¿Ah? Altera el metabolismo del hierro. ¿Pero cómo la altera? ¿Qué hace la epsidina? Cambia el estado del óxido férrico al ferroso. No. Bueno, sí, o sea, sí, no, o sea, está bien, pero el punto es dónde hace ese cambio. O sea, ¿dónde lo hace? ¿Por qué lo hace? Una vez que el hierro a lo que se descompone el grupo N sale a la circulación, ahí se convierte para que pueda ser restaurado. Entonces en la circulación se produce, creo. O sea, el punto es que van a ver que el hierro puede estar en dos estados, ferroso y férrico, ¿ya? Pero el hierro no puede ser absorbido en los dos estados, solo en uno. Entonces, para que pueda ser transformado, sí está una hormona que sale, la epsidina, y los transportadores, obviamente. Pero el chiste es que es ese punto, para que sea absorbido. Entonces, normalmente para que el hierro pueda ser utilizado, es decir, para que sea poder absorbido a nivel del tubo digestivo, o el hierro que ya tienes de reserva en el hígado, pueda ser utilizado, tiene que no haber esta hormona, ¿ya? Cuando hay una elevación de la epsidina bloquea el transporte de hierro. Y el hierro o no se absorbe porque no puede ser transportado hacia el torrente sanguíneo, o el hierro queda acumulado en sus reservas, pero no puede ser utilizado por el cuerpo, ¿ya? Entonces, normalmente en pacientes inflamados ese es el problema, y por eso hay anemia normocítica normocrómica, porque es un paciente de que si tú le haces pruebas de hierro, tú vas a ver que la ferritina la tiene normal, tú ves que pero tiene un índice de saturación elevado, por ejemplo, porque no tiene en sí hierro circulando. El hierro le sale bajo el hierro sérico, también el índice de saturación. Entonces tú ves como que tiene ferropenia, pero tú vas al punto, que el punto más importante, ustedes saben que la prueba más específica y más sensible más sobre todo específica para una ferropenia, obviamente es la ferritina. Es una de las más prácticas y es una de las más eficaces. ¿Por qué? Porque la ferritina no te mide el hierro circulando, te mide cuánto tú tienes de reservas de hierro. Entonces, si tú tienes reservas de hierro, te va a salir la ferritina normal. Y eso es lo que pasa en estas anemias de inflamación. Tú tienes un paciente de que tiene una ferritina normal, porque sí tiene reservas. El problema es que no las está utilizando, ¿ya? En cambio, en una ferropénica propiamente, tú vas a tener una ferritina baja porque él no tiene reservas, tiene una ferropenia, ¿ya? Entonces, por eso es que estos pacientes, y el renal crónico es alguien característico que está inflamado por siempre, ya tiene una inflamación crónica este paciente, ¿ya? Por eso es que el paciente con renal crónico es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto, por eso este paciente tiene más trastornos del metabolismo óseo, y por eso es que este paciente también tiene trastornos con el hierro, ¿ya? Porque es un paciente completamente inflamado, se liberan citoquinas inflamatorias por todo el resto de vida que tenga el paciente, y mucho más cuando está en diálisis, ¿ya? Entonces, este es un paciente clásico, un prototipo de inflamación crónica, el enfermo renal crónico. ¿Cuál es otra causa? Lo que tengo también en los pacientes
epsidina. La epsidina, como dice Emilio, se encarga de bloquear más que todo la utilización. Por eso es que existe un aumento de la ferritina, porque la ferritina está almacenada, pero no se utiliza. El tema de ferroso férrico y ferroso es más que nada a nivel de la absorción gástrica, ¿ya? El hierro no se puede absorber en modo férrico, se tiene que absorber por ferroso. Al momento de estar en contacto con el ácido clorhídrico o cualquier otro ácido, se convierte en ferroso y se absorbe. Me enseñaban los del MIR que para recordar eso, ustedes tienen que acordarse que el hierro ferroso se absorbe porque es más sabroso. Entonces, ferroso es más sabroso, se absorbe, ¿ya? Y el férrico no. Por eso es que, por ejemplo, cuando te mandan a tomar hierro, tú tomas el hierro con un juguito de naranja, porque ese ácido hace que el ferroso se convierta en férrico, el férrico se convierta en ferroso, y como es más sabroso, se absorbe. ¿Saben por qué los ecuatorianos no tenemos anemia? Porque nuestro almuerzo clásico es una menestra, arroz, carne y un juguito de naranja. Y lo que más tiene hierro es el frijol y la lenteja y la carnecita. Y el jugo de naranja ayuda a la absorción. Siempre cuando tú quieres que el hierro se absorba mejor, tienes que darlo con vitamina C o con un ácido, cualquier ácido. El ácido ayuda a la reducción del hierro. Creo que es reducción, no me acuerdo. Pero bueno, ya. Normalmente, acuérdense esto, la epsidina se libera en los estados inflamatorios. Y la epsidina es algo fisiológico. ¿Por qué? Porque si un paciente está enfermo, está con una infección bacteriana, y tú elevas la epsidina impide que la bacteria pueda usar tu propio hierro. Y eso ayuda a que no haya que aumente el riesgo de sepsis, que la bacteria se pueda reproducir más fácilmente. Entonces, eso es el efecto que tiene, ¿ya? Pero en este paciente que está inflamado crónicamente, la epsidina no te permite usar a ti el hierro. Entonces, este paciente no lo puede usar prácticamente, pero tiene ahí las reservas puestas. ¿Cuál es otra causa de anemia? El déficit de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Ya? Un paciente renal es un paciente malnutrido, propiamente. Pierde el apetito por la uremia, y en sí en general es eso. No le gusta comer mucho. Entonces, desde ese punto incluso es un paciente desnutrido y es un paciente que tiene nuevamente déficit y vitaminosis. ¿Cuál es otro? El hierro tampoco le sirve. Sí le sirve. Ya vamos a hablar de eso en tratamiento. Ya solo quiero dejar puestas bien las partes de eso. ¿Qué se utiliza para manejar el hierro en estos pacientes? Ya. ¿Cuál es otra causa? Ya la dijeron, mira el chat. Es que estoy en pantalla grande. Las hemorragias, la diátesis. Eso. Hemorragias digestivas. La dijo Rubén, en ese caso. Sobre todo las digestivas. ¿Qué más? O sea, igual aquí no hemos puesto en la lista, pero yo creo que le están sobreentendiendo. Anemia ferropénica. Déficit de hierro. ¿Qué más? Otra causa. La uremia no solo causa hemólisis a nivel celular, o sea, de los glóbulos rojos. La uremia es tóxica para la médula y la uremia puede causar aplasia medular también. Un cierto grado de aplasia. No aplasia, digamos hipoplasia medular. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, fármacos. Bueno, ya. Igual aquí están, yo creo que las más importantes, no sé si nos estamos omitiendo una, pero normalmente el punto es que la anemia es completamente multifactorial en estos pacientes, eso ténganlo claro. Se supone que hay trabajos en los que te ponen unas 12, 10 causas de anemia. O sea, la anemia, por cualquier forma, el renal crónico es un paciente recontra que es susceptible a hacer anemia.
Y ahora, uno de los puntos importantes es que, como hemos dicho, el más característico de anemia es el paciente que tiene un déficit de hierro, de EPO. Esa es como que la característica del enfermo renal crónico. Pero eso no significa de que el paciente renal crónico no sea frecuente en él la ferropenia, o no sea frecuentemente en él el déficit de vitamina B12, o en él no esté inflamado. O sea, normalmente, si bien siempre destacan la EPO como la causa, cuando tú piensas en enfermo renal crónico anemia, tú dices EPO, pero normalmente tiene otras causas añadidas. Y ahí va el punto de lo que dijo Pierina, que es el papel de la ferritina. Bueno, Pierina y Jeremías lo que dijo. ¿Por qué? Porque la ferritina en un paciente que está con una ferropenia debería estar baja, ¿verdad? Eso estamos bien. Pero estamos ante un paciente enfermo renal crónico, que es un paciente que está inflamado, y la ferritina es un reactante de fase aguda. Por lo tanto, la ferritina en los pacientes inflamados se eleva. Entonces, en el enfermo renal crónico, la ferritina se eleva como respuesta, como reactante de fase. Y eso hace como que un choque. ¿Cuál es ese choque? Tú tienes de un lado de que la ferropenia que tiene el renal crónico baja la ferritina. Y tienes de otro lado, pero el paciente está inflamado, debe tener elevada la ferritina. Entonces, eso hace de que la ferritina sea un marcador que en el renal crónico pierde su utilidad, pierde la eficacia que tiene normalmente para la ferropenia, ¿ok? Y eso hace de que en un paciente sano, o menos sano, digamos, en un paciente sin enfermedad renal crónica, lo clásico es que con una ferritina menos de 30 nanogramos, tú dices que el paciente tiene ferropenia, tiene una ferropenia. Y tú dices, voy a instalar terapéutica, ¿ya? Pero se considera en un paciente con enfermedad renal crónica que el paciente está ferropénico si la ferritina está menos de 100 nanogramos por decilitro, ¿ok? Todo paciente renal crónico menos de 100 nanogramos por decilitro de ferritina se considera que está ferropénico, que tiene una anemia ferropénica sobreañadida, ¿ya? Todos estos pacientes con menos de 100, o otro papel importante es que en estos pacientes, como la ferritina no tiene tanta utilidad, se utiliza más el índice de saturación de transferrina en estos pacientes, tiene un poquito más de valor. Y de hecho el CADIGO, para tú valorarte el paciente con ferropenia, se utilizan dos marcadores, tanto la ferritina como el índice de saturación, que cuando está más del 20% se considera que el paciente está con ferropenia, ¿ok? Entonces, normalmente esa es la situación, pero incluso así que tú consideras si menos de 100 ferropenia en el enfermo renal crónico, incluso así, si un paciente enfermo renal crónico tiene entre 100 y 500 la ferritina, te recomiendan que igual des tratamiento sustitutivo de hierro igualmente, o sea que igual eres hierro. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas la terapia con la EPO es una hormona que para trabajar, ¿ella qué hace? Estimula la médula ósea para trabajar, pero ella ¿cómo va a funcionar si no tiene hierro? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama el índice? El índice de saturación de transferrina. ¿Ya? ¿Más o menos del 20%? Más del 20%. Sí, un poco de negreo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que este cambio. Que no puede trabajar si no tiene hierro, entonces que no puede trabajar. Entonces, normalmente en los pacientes con EPO, antes de dar la EPO y durante el tratamiento con EPO, van a hablar de que van a utilizar hierro también en estos pacientes. O sea, siempre la base al inicio del tratamiento va a ser hierro siempre, por este motivo. Porque tú no puedes saber realmente cómo es el paciente con enfermedad renal crónica, qué tanto son sus reservas de hierro, a menos que seas más eficaz y vayas y le hagas una punción de médula ósea, pero eso no lo vas a hacer, ¿ya? Entonces, normalmente esto pierde eficacia a la ferritina, y es por eso que normalmente en estos pacientes te recomiendan dos cosas. La una es que trates de utilizar un poco más los otros índices, por ejemplo el BCM, por ejemplo el frotis de sangre para ver células hipocrómicas,
el índice de saturación transferrina, como que usen más papel. Porque normalmente en un paciente anémico normal yo veo la ferritina y ya, no pido flotis, no me voy al Red White Distribution Cell, al RWI, no utilizo mucho esas cosas, porque simplemente ferritina baja, fin, se acabó, es ferropenia, nada más. ¿Ya? O sea, no hay forma de hacerse tanto lío en los otros pacientes. Pero en el renal crónico, como la ferritina pierde valor, sí te recomiendan que utilices más esos índices. Y lo segundo es que igual siempre trata de valorar al paciente anémico como cualquier, con enfermedad renal crónica, igualmente como cualquier paciente normal. Es decir, si el paciente te sale un BSM bajo y tú dices, ay, está ferropénico, seguramente no está comiendo bien, no es así. Igual ten en la mente de que el renal crónico le puede dar la misma riesgo, tiene el mismo riesgo de cáncer gástrico o cáncer del tubo digestivo que cualquier persona en la población normal. Entonces, normalmente tú tienes que buscar una causa de pérdida también, ¿ya? Entonces, no te vayas solo porque estamos diciendo de que el enfermo renal crónico tiene ferropenia, a echarle la culpa y no haces la investigación. Si tú tienes una anemia ferropénica y incluso valoras al paciente, lo interrogas, tiene pérdida de peso, bla, 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 ten cuidado que puede ser una malignidad, ¿ya? No te enfrasques a que el enfermo renal crónico por la enfermedad renal crónica tiene anemia. También puede ser otras causas, ¿ya? Ok. Ahora sí, puedes compartir de nuevo, Jeremías. No estoy habilitado, ¿sabes? Contabilita. Ahí puse dejar de compartir. Tú estás como que bueno, claro. Emilio. Espera un momento. Ahí te puse como que bueno. Ya. ¿Qué decías, Campi? Y otra vez el concepto de sideremia, porque yo me confundí, creo que acabo de confundir la piel. Revisa el chat. Es que, ¿qué es sideremia? Dice que hay una disminución de la sideremia, entonces yo me quedé, ¿qué es sideremia? Sideremia son los niveles de hierro. Tú cuando veas anemia vas a ver de que hay ciertos índices o marcadores para valorar el hierro en el organismo, que es el hierro sérico, que es la capacidad de saturación de la transferrina, que es la ferritina y que es el índice de saturación de hierro. Entonces, existen varios marcadores, pero la mayoría de esos marcadores son inespecíficos. El marcador que realmente te dice un déficit de hierro es la ferritina, y tú casi no le paras bola a los otros marcadores. ¿Por qué? Porque digamos que un paciente tiene una inflamación crónica, tiene hierro, pero no puede usar el hierro, lo tiene guardado porque está elevado la ferritina. O sea, tiene una anemia anemia de enfermedades crónicas, ¿ya? Entonces, él tiene hierro, solo que no lo puede utilizar. Entonces, ¿cómo va a estar el hierro sérico? Normal, Aumentada. No, y no, va a estar bajo. Porque no está en la sangre hierro, no lo puede utilizar. Está en el hígado. Está en la médula ósea, tal vez. Está en sus reservas, pero él no puede utilizar el hierro, entonces el hierro no está circulando. Entonces tiene un hierro bajo, como un paciente que no tiene hierro también, ¿ya? Pero ¿quién te está marcando las reservas realmente de hierro? La ferritina. Entonces, si la ferritina está baja, eso sí te dice que hay ferropenia. Y si la ferritina está elevada o normal, eso te dice que es una anemia de enfermedades crónicas, ¿ya? Sí, Jaime. Algo que también había visto, bueno, que eso era que leí un poquito más del tratamiento, que cuando estos pacientes ya se le diagnostican y qué anemia, cuál es su causa, era que lo principal era lo que Emilio me decía, que vamos a darle tratamiento empírico, que es darle hierro. Y cuando pasamos de la vía oral a la vía intravenosa, que es más compleja, mencionaba el texto que leí que usábamos como medio de indicación la hemoglobina, que cuando al paciente le estamos administrando este hierro por vía oral, que es la primera vía oral antes del intravenoso, entonces tratamos que los valores de hemoglobina estén estables. Si han pasado meses o semanas y el paciente no tiene una respuesta óptima,
y depende también si el paciente en qué grado de enfermedad renal crónica está ubicado y si está recibiendo diálisis, porque la diálisis también aumenta la probabilidad de que el paciente empeore su anemia o que produzca anemia. Entonces, dependiendo de esto, si el paciente está en un grado 3 y recibe diálisis y no le sirve el hierro que le están dando vía oral, pasamos al intravenoso. Aunque también está individualizado, porque depende de cuándo nosotros vamos a hacer el estudio de su hemoglobina, depende. Porque en el texto decía que si está en un grado bajo, o sea, de 2 para abajo, grado 1, grado 2, y no está en diálisis, podemos hacer ese estudio de hemoglobina 2 veces al año. Pero ahora sí, mientras el grado de enfermedad renal crónica está aumentado y si el paciente presenta no diálisis, esos tiempos se van a cortar. Y llegaba, inclusive decía que se pueden hacer hasta cada 3 meses estos estudios de hemoglobina para ver si es que la que le estamos dando por vía oral es adecuada o no para pasar a la administración intravenosa. Normalmente en estos pacientes no tiene tanta potencia o eficacia el hierro oral, ¿ya? Siempre se trata al inicio de dar tratamiento con hierro oral, pero no tiene tanta ayuda porque estos pacientes, como tienen elevada lepsidina impide la absorción del hierro, ¿ya? Entonces el hierro, aunque tú le des mucho, tal vez no sea bien absorbido por el paciente, ¿ya? Ahora siempre se utiliza la vía oral al inicio, pero si esta no tiene eficacia, tienes que pasar normalmente la intravenosa. Y en los pacientes con diálisis, casi siempre se prefiere la intravenosa. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un catéter que de por sí pueden conectarlo para pasarle el hierro. Entonces, por el mismo catéter en el que se hacen las diálisis, normalmente ellos le hacen unas terapias de hierro cada cierto tiempo, le dan ahí para aumentar las reservas, ¿ya? Y otra cosa es que normalmente antes de la EPO, en la época en la que todavía no existía la EPO, o sea, el fármaco, ¿ya? Estos pacientes, el tratamiento era transfusiones, ¿ya? Literalmente a cada rato tenía que transfundirse el paciente, ¿ya? Y eso era un problema para el paciente por todos los riesgos que conlleva una transfusión y porque estos pacientes sufrían mucho sobrecarga de hierro. Entonces, una de las situaciones en las que no es recomendada las transfusiones o en el sentido que no es recomendada la terapia de hierro es cuando la ferritina está a más de 500. Porque cuando una ferritina está a más de 500, también puede ser un marcador de que hay una sobrecarga de hierro. Y el hierro en exceso también tiene sus efectos adversos en el organismo. Entonces, normalmente ojo con eso también. Por eso es que no se da por encima de 500 el hierro. Ok, listo. Y con respecto... Ahora, cuando hablamos de la serie blanca, bueno, lo que mencionaba era que sobre todo influye en la fagocitosis, en la capacidad que tiene nuestra línea de defensa blanca de fagocitar microorganismos. A lo que interviene en este proceso nos hace más susceptible a que el paciente tenga infecciones con mayor frecuencia. Eso hablaba de la línea de la serie blanca, la verdad, traté de buscar otras cosas y no sé si Emilio sepa en qué más puede influenciar. No, nada más. La uremia causa mal funcionamiento de todas las líneas celulares y eso conlleva a que no se produzcan bien y que no tengan una buena función. Entonces esos pacientes tienen normalmente inmunosupresión. Listo. Entonces en la serie plaquetaria y en la coagulación tenemos que el paciente va a tener tendencia a sangrar y esto puede ser por la trombopatía urémica, es decir, por la toxina urémica y el estado urémico que en sí tiene el paciente. Y puede ser causas porque existe una alteración en la agregación y adhesión de las plaquetas, un déficit de los factores tanto el 8 como el 3, o porque se necesita un aumento del AMP cíclico. Pero todo esto aquí, según el texto, puede ser reversible con la administración de amoxicilina. Jeremías, ¿tú qué haces ante un paciente que tenga un trastorno de sangrado? El paciente tiene tiempos normales, tiene plaquetas normales, tiene TTP normales y es un renal crónico y tú piensas de que es una trombopatía urémica. ¿Cuál es el manejo? Bueno, por lo que primero me aseguro que sea este el tipo de causa. Y si este tipo de causa, por lo que yo he leído, me dice que se remite con la medicina, le trataría de administrar esto. ¿Alguien? ¿Qué opina el resto?
ahí se está ganando un 0 para el lunes, así. Porque eso ya vieron. ¿Qué cosa? No escuché, disculpe. También es indicación para hacerle diálisis al paciente. Eso. No te olvides de la IU. Si un paciente tiene una trombopatía urémica, eso es criterio de diálisis. Y el manejo de ese paciente, la respuesta siempre, si te ponen una opción, siempre la respuesta va a ser diálisis en el paciente. ¿Ya? Esas cosas de desmopresina, esas cosas son para el manejo en el momento, digamos, o sea, para aguantar un poquito, pero es como que tú estás poniéndole un taponcito o una mega cañería. Y esa cosa apenas va a aguantar, ¿ya? Pero el manejo ideal es eliminar las toxinas urémicas. Entonces, el manejo es diálisis en estos pacientes, ¿ya? Siempre cuando tú tengas clínica de uremia, el paciente es un criterio de diálisis, acuérdate la U, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la trombopatía por urea, por una uremia? Es un paciente que tiene trastornos de sangrado, o sea, tiene un tiempo de sangría elevado, pero tú le ves el laboratorio y tiene tiempos de protrombina normal, tiempos de tromboplastina normal, tiene las plaquetas en valores normales, y tú dices, ¿y cuál es la causa? Pues si todo está normal en las pruebas de coagulación. El problema es que las plaquetas están normales, pero pierden su función. La toxina urémica es una toxina que hace de que las plaquetas siempre estén inactivas y no puedan activarse a formar el tapón plaquetario. Entonces, estas plaquetas están circulando, te salen de valores normales, pero no pueden hacer su función, ¿ya? Pierden esa eficacia. Entonces, ese es un paciente con tus sospechas de trombopatía urémica, cuando todo te sale normal y tienes la historia clínica que dice que es renal crónico, ¿ya? Entonces, ahí tu indicación es diálisis. Emilio, ¿solamente en este tipo de pacientes se presenta este caso? ¿Todo normal? No. No. Cuando tú veas en trastornos de coagulación, hay otras enfermedades que no solo en las plaquetas. Los tiempos de protrombina, los tiempos de tromboplastina no son los únicos parámetros que hay para tener trastornos de coagulación. Por ejemplo, de hecho, el trastorno congénito, no creo que sí era el término bien congénito, pero el trastorno, sí, es hereditario. El más frecuente a nivel global no es la hemofilia, porque todos ustedes conocen la hemofilia y tal, no. Realmente es la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Por déficit o trastornos en la función del factor de von Willebrand. Y después de ese es realmente la hemofilia. ¿Cuándo tú sospechas una enfermedad de von Willebrand? Cuando tú tienes un paciente con tiempo ITPT normal y el paciente tiene trastornos de sangrado. Pero estamos hablando de ahí de otra situación, de un paciente seguramente joven, un paciente que de la nada comienza con trastornos de coagulación. Pero si yo estoy en la situación de que tengo un paciente que todo está normal y comienza a sangrar, pero es enfermo renal crónico ya de años, yo no voy a pensar en él una enfermedad de von Willebrand, pues yo voy a pensar en él que es una trombopatía urémica, ¿ya? Sígueme. Una pregunta, pero entonces eso sería si le da una trombopatía urémica, pero usualmente el paciente con enfermedad renal crónica vendría con aumento de los tiempos de sangrado. No, ¿por qué tiene que tener aumento de los tiempos de sangrado? O sea, solo pregunto. O sea, No. solo sería la causa, la uremia, para que le dé una trombopatía urémica. Si el paciente no tiene nada más, la enfermedad renal crónica solo causa trastorno de coagulación de esta forma, pero no altera los tiempos realmente de la uremia ni nada que tenga que ver con el enfermo renal crónico. Ahora, si tiene otra patología extra, o la enfermedad de base tiene algo que ver con esto, yo qué sé, un CIDE que tenga, o no sé, o sea, cualquier enfermedad que trastorne los tiempos, obviamente sí. Si el paciente está tomando anticoagulantes, está tomando warfarina, se van a alterar los tiempos. Ya saben que la EPA altera la vía intrínseca y la warfarina la extrínseca. Eso creo que ya lo dijimos el semestre pasado, ¿ya? Pero ahí sí se alterarían por fármacos, pero tú tienes tu historia clínica. Entonces, otra de las complicaciones de la enfermedad renal crónica, vamos a tener referencia cuando hay alteración del sistema mineral óseo. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de la osidistrofia renal. Esta aquí llega gracias a dos mecanismos. Uno puede ser por el déficit de producción de calcium o la vitamina D3,
y el otro por un déficit de la eliminación renal de fósforo. Es decir, que el paciente va a tener un estado de hiperfosfoремia, va a tener bastante acumulación de fósforo. El déficit del calcitriol puede provocar osteomalacia e hipocalcemia, y esto a la vez va a producir un hiperparatiroidismo, que ya voy a explicarlo más adelante, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener a un paciente con un estado de hiperfosfatemia cuando su filtrado glomerular está por debajo del 25%, ¿ya? Cuando hay una acumulación de fósforo, va a llegar a la paratiroides. Estas paratiroides tienen receptores en su membrana que va a detectar que cuando hay un exceso de fósforo se va a estimular mayor cantidad de PTH. Esto con el fin de conseguir que se pueda eliminar ese exceso de fósforo. Lo va a tratar, va a tratar de conseguirlo, pero como el filtrado glomerular está disminuido, no va a servir de nada. La paratormona va a tratar de ayudar a que el fósforo disminuya, pero como el filtrado glomerular está disminuido, no pasa nada. Entonces, este fósforo que se va yendo aumentando, facilita la entrada de calcio en el hueso y también pérdidas renales de calcio. Quiere decir que el fósforo elevado altera el calcio, porque mete calcio al hueso y porque hace que, por otra parte, trata que el calcio se pierda por el riñón, y el paciente entra en un estado de hipocalcemia. Y tanto la hipocalcemia como la hiperfosfatemia van a alterar a la paratormona, a la glándula paratiroides, porque esta paratiroides tiene, aparte de los receptores en su membrana de niveles de fósforo, también tiene receptores de calcio. Y si ve que el organismo tiene una hipocalcemia, va a tratar de igualar esos niveles de calcio, o sea, va a activar osteoblastos, con el fin de, es como que el hueso comienza a desprender calcio para que los niveles de calcio sérico vuelvan a su normalidad. Pero esta hiperfosfatemia y la hipocalcemia van a conducir a que el paciente tenga un hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Y es porque la PTH se va alterada por estas dos vías, por la hiperfosfatemia y por la hipocalcemia. Entonces, como la paratormona va a estar estimulada por la hipocalcemia y la hiperfosfatemia constante, va a elevar aún más los niveles de PTH. Y esto crea un aumento de pérdidas renales. Lo que va a tratar es hacer que el riñón pierda fósforo y hacer que los niveles de calcio vuelvan a la normalidad. Pero en el intento de tratar esto, que al final no se va a poder, se va a crear la osteitis fibrosa quística. Es como una respuesta infalible de la paratormona a volver los niveles de fósforo y calcio a su nivel normal. Cuando estos de aquí se encuentran en un mayor, son mayores de 70 picogramos sobre el mililitro, hay una calcificación metastásica, no solo de los tejidos blandos, sino de las válvulas cardíacas, del miocardio, de los ojos. Y bueno, más adelante vamos a ver, cuando hablemos de alteraciones cutáneas, cómo la calcificación también, este aumento de PTH, de fósforo y la disminución de calcio también puede contribuir al prurito, ¿ya? Había algo que leía sobre acerca de la fosfatina, que hay una producción, que los niveles de fósforo activan una proteína, que es la FGF23, que pertenece al grupo de la fosfatina. ¿Qué hace esta aquí? Lo que busca es igualar los niveles de fósforo, o sea, hacer que secreten los niveles de fósforo para que vuelva a la normalidad. Pero esta fosfatina, que también tiene receptores en la paratormona, tiene una gran afinidad con una proteína llamada cloto. Entonces esta fosfatina va a secretar otro receptor que va a ser muy amigo de la proteína cloto. Esto en conjunto va a tratar de contrarrestar esos niveles de fósforo. Por eso, al menos leí en un texto que gracias a esta fosfatina es que la hiperfosfatemia aparece cuando el filtrado glomerular es de 10 mililitros, no antes. Pero en su intento de ayudar a que los niveles de fósforo estén normales, ayuda a que la PTH también se sobreestimule. Entonces la PTH va a estar sobreestimulada por los niveles bajos de fósforo, los niveles altos de fósforo, los niveles bajos de calcio y los niveles altos de la fosfatina. Y es aquí cuando aparece algo conocido como hiperparatiroidismo terciario, porque la paratormona comienza a tener una hiperplasia y este crea un adenoma no funcionante que no hay tratamiento para esto. O sea, el tratamiento que esté disponible no va a funcionar. Y debido a que hay una hiperplasia de estas células, los receptores de fosfatina, como ya ve que hay bastante paratormona y ya, entre comillas,
realizó su función, va a tratar de disminuir. Pero como ha habido una hiperplasia del aparato tiroides, ya esos receptores no son los mismos. Entonces la PTH se comienza a sintetizar de manera independiente y autónoma. No le va a importar que la fosfatina le diga como que ya conseguí lo que quería, tranquilízate. No, la PTH va a seguir, porque ya no tiene los mismos receptores por la hiperplasia. Dale abajo, Jeremías. No sé qué pasó. Ahí terminas lo que es osteodistrofia. ¿Tienes algo más de osteodistrofia? Tengo una cosita más que decir. Ya. Pero, bueno, hasta que se cambie. También había algo asociado con lesiones de sal y pimienta, que no es propio de la enfermedad renal crónica, más parece en el mieloma múltiple, pero podía darse porque se mezclaba había una mezcla de la osteotina, creo que era, con la osteoclasta. Entonces, como se mezclan estas dos sustancias, tienden a que aparezca, cuando hacemos una resonancia, por ejemplo, estas lesiones de sal y pimienta, pero no es normal encontrarlo, o sea, no nos va a orientar a la enfermedad crónica, porque eso es más común verlo en listo. Algo que también había que mencionar era sobre esta imagen que encontré, que es cuando existe una osteodistrofia a niveles superiores e inferiores de la vértebra. Y esto crea este signo que parece camiseta de jugador de rugby. Y esto se da sobre todo cuando hay una mala absorción o hay un problema con el remodelado. ¿Ya? En otro libro encontré que cuando hablemos de estas alteraciones minerales óseas, podemos tener en cuenta tres cosas. Una era el volumen, el remodelado y la mineralización. Entonces, dependiendo de esto, si hay un aumento del remodelado, podemos estar frente de una osteosclerosis, por ejemplo. Y si hay un remodelado disminuido, podemos estar frente a otras situaciones como lesiones escleróticas. Al menos eso leí. No sé si tengo algo que decir. ¿Ya? Y con respecto también a la osteodistrofia renal, podemos hablar sobre otras causas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la enfermedad ósea dinámica. Esto algo lo mencionó Emilio en la práctica, creo, del día anterior. Y esta enfermedad ósea dinámica puede ser por dos causas. Bueno, existen dos posibles causas. Una que ya no aparece mucho, que era la osteopatía por aluminio, que era cuando los pacientes se le daban el quelante del fósforo, y ya por lo general ya no se lo hace, o sea, se evita darle esos quelantes y el paciente ya no tiene esta osteopatía por aluminio. Y la otra es cuando es quelante de aluminio. Quelante de aluminio, claro. O sea, el aluminio quela, o sea, secuestra el fósforo, lo atrapa. Pero ahora hay otros quelantes de fósforo que no tienen aluminio, que es lo que sean. Sí, se ha tratado de sustituir esta terapia. Y el otro es la osteopatía adinámica, que aquí se mencionaba que sobre todo aparecen pacientes diabéticos, ancianos, que están expuestos a diálisis. Entonces, comienza a aparecer esta osteopatía dinámica. Y ahí tienden a que aparezca un hipoparatiroidismo debido a la vitamina D. Hay una mayor producción de osteoclastos y osteocitos. Esto nos permite diferenciar un poco de la osteomalacia. Pero con osteomalacia vamos a tener que hay en cambio un mayor aumento de volumen de osteoide, que es como la matriz que se encuentra entre estos osteocitos. Entonces, eso obliga a que el recambio óseo sea más lento. Ya, en este caso, a diferencia de la dinámica, hay una disminución de osteoblastos y osteoclastos, pero lo que aumenta en sí es el volumen del osteoide, que es la matriz líquida que se encuentra alrededor de estos osteocitos. Y eso se daba también se relaciona la osteomalacia porque había un mayor acúmulo de aluminio. Pero como hemos dicho, se trata ya no es tan común por lo que se ha cambiado la terapeuta, ya no se dan los quelantes de aluminio, se dan otro tipo de quelantes. ¿Ya? Y también tenemos la calificación
calcificaciones metastásicas, que por lo que habíamos dicho anteriormente, el acúmulo de calcio, el poco calcio, el fósforo elevado y la fosfatina va a permitir que la alteración mineral provoque calcificaciones metastásicas, no solo a nivel de lo que hemos mencionado anteriormente, sino en tejido blando, en arterias y en articulaciones. Por ejemplo, se dice que si vemos en este tipo de pacientes un ojo rojo, podemos decir que está alterado el tejido blando debido al estado urémico o las calcificaciones metastásicas. Y también más adelante vemos en alteraciones cutáneas, por ejemplo, podemos darnos cuenta que estas calcificaciones metastásicas también afectan permite que ocurran con mayor facilidad las complicaciones cardiovasculares y las cutáneas del día ¿ya? Algo también mencionaban sobre los depósitos asintomáticos en la conjuntiva o en la córnea, que aparecía la queratopatía en banda, cuando estos depósitos no eran en el tejido blando, en la articulación, sino cuando eran en la conjuntiva. Eso es lo de... Para ahí un momentito. ¿Ya? Ok, entonces repasemos esto de aquí. ¿Ya? Miren, en lo que es el trastorno o la complicación ósea de la enfermedad renal crónica, esto es un espectro muy grande. Y es tanto de que si vamos a hablar de qué es lo que más se ha tratado de investigar o estudiado en los últimos años de la enfermedad renal crónica, sin duda una de las cosas que va a estar en la cabeza va a ser los trastornos de metabolismo óseo. Incluso por eso se los creó como una enfermedad o un espectro de enfermedades, y por lo tanto ustedes, si ustedes quieren revisar esto, normalmente ustedes tienen que poner como CKDMB, que es la enfermedad renal, las Mineral Bone Disease, los trastornos de minerales óseos en el paciente enfermo renal crónico. Normalmente así se conoce porque es un espectro realmente de enfermedades. ¿Por qué ocurre una alteración en estos pacientes? El punto importante, siempre clave, o factor inicial, es que a niveles de un filtrado glomerular de 45, de 40, el paciente comienza a acumular fósforo, ¿ya? A esos niveles ya hay un pequeño acúmulo de fósforo. Y ese acúmulo de fósforo conlleva a ciertos cambios. Primero se eleva el fósforo sérico y así tienen ustedes la hiperfosfatemia. Ahora, a nivel renal, cuando hay una hiperfosfatemia, eso libera un factor, que es el factor de crecimiento transformante tipo 23. Este factor de crecimiento es muy importante. De hecho, uno de los dianas, al igual que, por ejemplo, en anemia, el factor inducible de hipoxia es un factor que se han intentado buscar fármacos para tratar de actuar sobre él, para el tratamiento de anemia renal crónico. El factor de crecimiento transformante 23 es otro que está tratando de ser diana terapéutica, ¿ya? Este de aquí, al elevarse sus niveles, principalmente hace efecto en dos formas. Primero, a nivel de los túbulos del riñón, disminuye la reabsorción de fósforo. Eso permite de que el fósforo se elimine. Pero además este factor transformante viaja por la sangre. Y este factor es un estímulo para que la glándula paratiroides se potencie su efecto. Se potencie y que fácilmente se libere PTH en estos pacientes. Entonces normalmente ahí ocurre lo que es el hiperpara secundario que tienen estos pacientes que tienen una PTH elevada. Ahora, el problema es que además de esto, estos pacientes están hipocalcémicos. ¿Por qué están hipocalcémicos? Pues principalmente porque el riñón también sirve para la función hormonal de la producción del estado final de la vitamina D, que es la tipo D3. Ustedes ya saben que sufre 2 hidroxilaciones, se produce en la piel, viaja al hígado, sufre su primera hidroxilación, luego viaja al riñón y sufre su segunda hidroxilación. Y ahí es donde se forma la molécula final y esa es la que tiene su efecto. Si tú tienes un paciente con patología renal, no se forma la vitamina D3, pero tiene niveles elevados de vitamina D2. Entonces, estos pacientes es importante que tengas ese concepto claro porque tú no le vas a dar el tratamiento D2. Tú tienes que darle tratamiento de vitamina D3, porque si le das D2 igual no se puede metabolizar y no le estás dando nada realmente. Entonces, tienes que tener ese punto, ¿ya? Y el déficit de vitamina D3 lo que causa principalmente es que hay una disminución de la absorción de calcio intestinal, ¿ya? Ahora, este cuadro no es perfecto. Este cuadro le falta, omite cosas. Por ejemplo, ¿qué omite? Que el enfermo renal crónico tiene una acidosis.
La acidosis, ¿qué hacen? ¿Qué pasa cuando tú le pones al hueso en vinagre? Se lo cartón. Se hace blandito, se hace flexible, porque el calcio se degrada, se libera cuando está enfrente a una acidemia, cuando tiene un pH bajo, ¿ya? Entonces, normalmente en una enfermedad renal crónica, la acidosis metabólica estimula la liberación de calcio, ¿ya? Estimula la liberación del calcio del hueso, ¿ya? Entonces, eso es otro punto que tienes que tener claro. Segundo, ¿qué hace la PTH? A nivel de calcio, o sea, ¿qué hace en el hueso la PTH? ¿Qué hace en el riñón la PTH? Libera el calcio en el hueso. Libera el calcio en el hueso. Eso, estimula la resorción ósea también, ¿ya? Entonces, estimula la función de los osteoclastos, estimula lo que es la liberación del calcio, ¿ya? ¿Ok? Entonces, existen también esos mecanismos. La PTH, a la vez que pasa todo esto, todo lo que hemos hablado ahorita, también ocurre que la acidosis estimula la liberación de calcio del hueso y la PTH también estimula la liberación de calcio en el hueso. O sea, es un paciente que legalmente es hipocalcémico porque no absorbe calcio y tiene un déficit nutricional de calcio este paciente, pero a la vez que está hipocalcémico, el cuerpo saca el calcio del hueso, ¿ya? Trata de sacar ese calcio del hueso. Y el hueso queda sin densidad mineral ósea adecuada, queda un hueso sin calcio, queda un hueso débil, por lo tanto. Entonces ocurre... Perdón, pero ese calcio que es liberado de los huesos, ¿a dónde va? Va a la sangre. Pero entonces tendría que ser, en los niveles de calcio tendrían que estar altos en algún momento. No, porque el paciente, a la vez que es verdad, se libera calcio del hueso, el paciente no come calcio. Y por lo tanto, el paciente igualmente va a tener un calcio bajo en sangre, ¿ya? Aunque te estoy diciendo que se libera y se elimina y el paciente tiene un remodelado alto y todo eso, el problema en el hiperpara secundario es que igual el paciente no tiene vitamina D. Y el problema de la vitamina D, que cuando no hay vitamina D, es que genera hipocalcemia porque no se absorbe, ¿ya? Y el calcio se va botando en el riñón, todo el calcio que el hueso forme, libere, se pasa a la sangre, pero lo bota el riñón, el paciente sigue botando calcio y el paciente sigue sin comer calcio, ¿ya? Y el paciente a la final en su sangre queda hipocalcémico y en el hueso también va a quedar hipocalcémico, ¿ya? Entonces, eso ocurre, ¿ya? Y es por eso que no solo es que el calcio está bajo en sangre, el calcio está bajo también en el hueso, ¿ya? Tengan eso en claro, ¿ya? ¿Ok? Yo creo que aquí está lo mismo, aquí no hay nada nuevo, ¿ya? Bueno, acá yo les quería poner una cosa, pero yo pensaba que yo tenía fotos de eso. No. Es esto de aquí. Ya dijimos cómo ocurre esto. Ahora, primero, por si acaso, ¿cómo es un hipoparatiroidismo secundario? ¿Qué yo valoro? PTH, calcio, fósforo. ¿Cómo está la PTH? Aumentada. Ya. Lo normal de PTH es de entre 15 y 60, por si acaso. Vamos a poner aquí PTH 15, 60. Okay. En estos pacientes la PTH está más de 60 y normalmente es más de 100. El paciente tiene 200, 300, 400 de PTH. ¿Cómo está el calcio? ¿Normal o bajo? Ya, normal o bajo. Ok. ¿Y cómo está el fósforo? Si estamos diciendo que no se reabsorbe, ¿el fósforo cómo está? Elevado. Ok. Pero llega un momento en el que tú estás tanto jodiendo a la paratiroides, estás tanto dándole señal, el factor está dándole señal, el 23, el fósforo sigue elevado y el fósforo estimula la función de la paratiroides. Llega un momento en el que la paratiroides ya está tan cabreada, se arrecha tanto, de que ya le dan bledo los otros estímulos que tiene y ella comienza a secretar por su cuenta. Es decir, estimulas tanto la paratiroides que pasa una hiperplasia y luego pasa a formarse adenomas.
y esos adenomas ya funcionan sin control. Es un estímulo tan exagerado que transforma la hipertiroides en un adenoma. Y esos adenomas causan un hiperparatiroidismo terciario. ¿Qué es un hiperparatiroidismo terciario? Pues que la PTH ya no está en 200, ya no está en 400. Estos pacientes tienen una PTH más de 1000, ¿ya? Una PTH recontra que disparada, que ya no responde a nada, ¿ya? Que le puedes meter la terapéutica que quieras y no te va a responder. Eso es un hiperparatiroidismo terciario. Y como está tan estimulada y está tan loca la PTH ya hace de que se resuelva demasiado calcio del hueso. Y como ya se está resolviendo demasiado calcio del hueso, ya no poquito a poquito como al inicio, ya ahora sí pasa lo que dijo, no sé quién lo dijo, el compañero que dijo, de que ya se libera tanto calcio que el calcio en sangre comienza a elevarse y causa que el calcio en sangre esté elevado, ¿ya? Y por último, el fósforo, como sigue el riñón sin funcionar, el fósforo seguirá elevado. Aquí no pasa nada más, ¿ya? Entonces pasa este mecanismo de aquí. Esto es un hiperparoidismo secundario y terciario, o sea, que el terciario es la fase evolutiva final del trastorno fósforo-calcio que tiene el paciente. Es un paciente que ya tiene adenomas. ¿Y cuál es el manejo en estos pacientes? Seguramente es un manejo quirúrgico, porque estos pacientes, esa PTH, esa paratiroides, no va a responder normalmente con fármacos. Es una paratiroides exagerada. Irina preguntó hace rato qué tan frecuente es la osteoiditis fibrosa, quística. Esa de ahí ya no se ve casi en la población. Ya solo lo ves reportes en la New England de los 60, de los años 70, ahorita ya no se ve osteoiditis fibrosa. Porque normalmente esta evolución de hiperparatiroidismo secundario y terciario, esta evolución ocurre normalmente, ocurre a ese curso evolutivo si tú no estás en la terapéutica. ¿Cuál sería la terapéutica? Yo tengo que bajar el factor de transformante 23. ¿Cómo yo bajo ese factor? Pues no existen fármacos para bajar ese factor. ¿Pero quién estimula la liberación de ese factor? Fósforo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bajar los niveles de fósforo. ¿Cómo bajo los niveles de fósforo si no se están eliminando? Pues uso fármacos que cojan el fósforo y lo eliminen. ¿Cuáles son esos fármacos? Son los quelantes de fósforo. Entonces existen fármacos llamados quelantes de fósforo que ayudan a atrapar ese fósforo y que se elimine, que se bote, ¿ya? Entonces eso es uno. Otro. ¿Por qué el calcio está bajo en estos pacientes? Porque no tienen vitamina D. ¿Qué doy? Doy vitamina D. Entonces tengo que darle calcio con suplementos de vitamina D a estos pacientes. ¿Qué otra cosa hace este trastorno? La acidosis. ¿Cómo yo corrijo la acidosis? Doy bicarbonato oral a estos pacientes, ¿ya? Entonces, todo el tratamiento va en base de esta función. Y estas dos cositas, mientras las vas corrigiendo, la PTH se va controlando sola, ¿ya? ¿Ok? Ahora, el objetivo en estos pacientes no es una PTH normal, por si acaso, porque la PTH igual es un mecanismo compensatorio que tiene el cuerpo ante la enfermedad renal crónica. O sea, tu objetivo, tu meta no es tener estos niveles. Se recomienda que normalmente niveles adecuados entre riesgo y la complicación que sería, porque si tú no controlas esto va a terminar en terciario, ¿ya? O sea, no tiene que estar elevada la PTH, pero no tanto, ¿ok? Ese es el punto, es que sea en unos valores entre 100 y 200 de PTH. Cuando está en estos valores entre 100 y 200, se supone que ya eso es como que una PTH adecuada, ni tan bien ni tan mal, ¿ok? Tú no quieres los dos extremos. ¿Por qué no quieres los dos extremos? Porque el CKMB, el espectro del CKMB, se refiere a enfermedades de alto remodelado óseo y bajo remodelado óseo. ¿Qué es alto remodelado óseo? Son enfermedades que hay un exceso de la actividad osteoclástica, ¿ya? Entonces el hueso se forma y se resorbe, se forma y se resorbe, y ese ciclo está muy acelerado, ¿ya? Entonces eso se llaman enfermedades de alto remodelado óseo. ¿Cuáles son en el paciente renal crónico? El paciente renal crónico puede tener osteoporosis. El paciente de enfermedad renal crónica tiene hiperparatiroidismo secundario. Y el hiperparatiroidismo causa osteoiditis fibrosa. Acuérdense que yo dije que el hiperpara estimula la resorción del hueso, y obviamente es porque activa los osteoclastos. Entonces ocurre eso. Ya por el pero la D3 también activa
activa los osteoclastos. ¿Qué cosa? La D3 también activa los osteoclastos. ¿Ya? Entonces, corregir, o sea, se supone que si el riñón está fallando en esa hidroxilación de la vitamina D, corregir la D3 no también aumentaría la resorción ósea. O sea, pero la vitamina D3 no es que, por lo menos yo no la pongo como que... Es que cuando está destruye elevada el la, hueso. es que cuando está elevada la PTH estimula que haya más 1.25. Bueno, pero o sea, ten en cuenta algo, yo solo te digo algo. Tú no estás elevando la vitamina D, o sea, no lo vas a intoxicar. Tú quieres que la vitamina esté en unos valores que son normales, ¿ya? O sea, tampoco, y ese es el punto, que tú no quieres que no se remodele el hueso. ¿Por qué? Y ese es el punto de esto. Hay enfermedades de alto remodelado y de bajo remodelado, y las dos conllevan a fracturas, ¿ya? Y de hecho, una de las causas de bajo remodelado es la osteomalacia. El paciente con enfermedad renal crónica también tiene osteomalacia, puede tener osteomalacia. ¿Qué es la osteomalacia? Es cuando el paciente que tiene entonces el fenómeno clínico a nivel del hueso de la déficit de vitamina D es que el hueso no se remodela y el hueso queda no es vacío, no es que su densidad mineral ósea está mal, sino que el hueso para funcionar bien tiene que tener dos cosas. Tiene que tener calcio, que es el escudo, ¿ya? Calcio ponlo como que fueran los ladrillos, ¿ya? Pero de una pared, ¿ya? Son los ladrillos de la pared. Pero para que esos ladrillos estén firmes y estén bien pegados y no se caigan, necesitan cemento, ¿ok? Entonces, el calcio es el ladrillo, pero necesita una buena matriz ósea, que es el cemento, ¿ya? Y en los pacientes con osteomalacia, su calcio legalmente no está alterado, o sea, su densidad mineral ósea no te sale alterada. El problema es que su matriz está amorfa, y esa matriz mal hecha no permite un buen soporte, y estos pacientes tienen por eso riesgo de fracturas también, ¿ya? Por eso incluso salen las líneas clásicas de la osteomalacia, ¿ya? Entonces, es por estas cositas, por si acaso, ¿ya? Y además de todas estas enfermedades que hemos dicho, existe otra enfermedad que ocurre cuando hay un bajo remodelado óseo, que esa ocurre cuando tú corriges completamente la PTH, ¿ya? Si tú corriges completamente la PTH y llevas a unos niveles de 15 a 60, antes hacía eso, porque antes el pensamiento era que chuta, si todo este problema es porque la PTH se eleva, pues nivelemos la PTH. Y ahí comenzaron a surgir reportes de pacientes con enfermedad renal crónica en el que su remodelado cesó y el paciente comenzó a fracturarse fácilmente. Y decían, pero corregimos todo, ¿por qué se está fracturando? Porque se descubrió una enfermedad que es la enfermedad ósea dinámica. Que la enfermedad ósea dinámica es una enfermedad que hay un bajo remodelado óseo porque cesaste la PTH y la PTH lo que estimulaba era la resorción, la cesaste y comienza a acumularse hueso y matriz. Pero esa no, para que funcione bien el hueso, no es que se forme el calcio y ya. Para que un hueso sea bueno, el hueso tiene que a cada rato repararse el mismo. Tiene que a cada rato redestruir una forma y volver a formarla. Si no ocurre ese ciclo, el hueso igual es malo, no es buen hueso, ¿ya? Entonces, el chiste en el hueso siempre es que hay ese ciclo. Si no hay ese ciclo y el hueso queda estancado, igual esa zona se va a dañar poco a poco. Y eso provoca de que haya una enfermedad ósea dinámica, ¿ya? Y ahorita creo que me están pidiendo la gente de la otra clase, ya, ahorita mismo voy a cerrar esto de una, si acaso, ¿ya? Vamos a continuar en Teams con el mismo tema. Sí. O sea, yo ahí creo que discrepo, porque o sea, yo lo había entendido de otra forma, porque para mí la vitamina D... Y ahorita hablamos, déjame ahorita cerrar completamente aquí.